Cordial saludo. Mi nombre es Verónica Isabel Maestre Chamorro. Tenemos el gusto de presentarle nuestro trabajo de grado titulado Síntomas asociados al estrés laboral en los trabajadores del área asistencial de urgencias de una IPS de nivel 3 en Sabana Larga Atlántico. Este trabajo fue realizado en conjunto con Gina Verónica Gómez Ocampo, Plutarco Eliezer Torres Pinzón y quien les habla, Verónica Isabel Maestre Chamorro. Le damos nuestros sinceros agradecimientos a nuestra docente Yuris Marina Rodríguez Granados por su acompañamiento durante la elaboración de este trabajo. Iniciemos hablando un poco del problema de investigación. El estrés laboral es una enfermedad reportada por el Ministerio de Trabajo en la tabla de enfermedades laborales, por lo cual es una amenaza para la salud mental. Es uno de los problemas de salud más frecuentes en la actualidad y uno de los grupos profesionales más afectados por el estrés en sus labores diarias lo conforma el personal del área de la salud. Dentro de sus principales causas tenemos el exceso de trabajo, las jornadas extensas, tenemos también la inadecuada comunicación, factores emocionales individuales. Todo esto conlleva unas consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo que se manifiestan en los trabajadores con problemas gastrointestinales, dolores musculares y cefalea. En la parte emocional vemos también que los empleados se tornan irritables, ansiosos y hasta le puede llegar a afectar la parte del sueño. Con lo anterior surge la siguiente pregunta-problema. ¿Cuáles son los síntomas asociados al estrés laboral en los trabajadores del área asistencial del servicio de urgencias de una IPS de nivel 3 en Sabana Larga Atlántico? Dentro de los objetivos de este trabajo se encuentra objetivo general, identificar cuáles son los síntomas asociados al estrés en la salud de los trabajadores del área asistencial del servicio de urgencias de una IPS de nivel 3 en Sabana Larga Atlántico para el año 2022. Objetivos específicos. Primero, elaborar instrumentos para la evaluación de los síntomas asociados al estrés en la salud de los trabajadores del área asistencial del servicio de urgencias de una IPS nivel 3 en Sabana Larga Atlántico. Segundo, analizar los resultados del instrumento aplicando en el personal del área asistencial del servicio de urgencias de una IPS de nivel 3 en Sabana Larga Atlántico. Tercero, recomendar estrategias de intervención para minimizar el riesgo causado por el estrés laboral. Justificación. Estudios realizados en Colombia y otros países han dado cuenta de cómo la profesión de la salud presenta altos índices de estrés laboral con mayor incidencia en la atención de urgencias, por lo que resulta entonces importante analizar los diferentes aspectos que intervienen para mantener el equilibrio físico y mental de las personas que laboran en el área de la salud, identificar la repercusión que tiene el desempeño eficiente y la relación con los demás. En el marco teórico presentamos 3 artículos que se desarrollaron relacionados con el tema de nuestra investigación. El primero es el que desarrolló Zarzosa y Charria en el 2018, donde hablaban del estrés laboral en personal asistencial de 4 instituciones de salud nivel 3 de Cali, Colombia. En esta investigación se trabajó con 595 personas pertenecientes al sector salud, entre médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, laboratorios, entre otros. Pertenecientes a 4 clínicas de nivel 3 en la ciudad de Cali, Colombia, aplicándoles un cuestionario para evaluar el estrés de acuerdo a la tercera versión del Ministerio de Salud. El segundo es el que desarrolló Castañeda en el 2011, donde habló del estrés organizacional y factores psicosociales laborados asociados a salud mental en trabajadores de atención primaria, en donde encontraron que el estrés laboral organizacional se encuentra íntimamente relacionado con la salud mental en razón a que se encontró una diferencia 4 veces mayor entre las personas con altos índices de estrés laboral. El tercer artículo
es el que desarrolló Marín y Usma en el 2012, habla del estrés en el personal de salud y su relación con la calidad en la atención del paciente. El objetivo era determinar la relación entre el estrés laboral y la atención que se brinda a los pacientes a través de la aplicación de una encuesta que permitiera conocer los factores de riesgo. Asociaron en 4 grupos los factores detonantes del estrés, los factores personales, los profesionales, los institucionales y los ambientales. En la metodología hablamos de que el tipo de estudio se compone de un enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo, y de una investigación correlación. Correlación quiere decir que primero estudiamos unas variables individuales para después relacionarlas con las variables que analizamos, que eran el género, la edad y el oficio. El enfoque es este estudio obedece a una recolección de datos mixta para luego realizar un análisis descriptivo de los factores de riesgo que se presentan en la población objeto de muestra y las consecuencias que traen la presencia de estos factores. La población, hablamos de 30 empleados de la unidad de urgencias de una IPS de Sabana Larga Atlántico distribuidos de la siguiente manera: 16 auxiliares de enfermería, 4 enfermeras jefes y 10 médicos generales. Bueno, en los resultados, empezando por la muestra, que son los 30 trabajadores de la IPS que laboran en el área de urgencia, los cuales que además de sufrir síntomas fisiológicos, también padecían de síntomas psicológicos. Aplicamos esta encuesta para establecer la frecuencia con la que se presentan estos síntomas en los trabajadores. Encontramos en primer lugar, más común era el dolor de cabeza. Acá encontramos que padecían más del 83% en diferentes frecuencias, convirtiéndose en el importante factor de riesgo. Como un segundo tenemos la presencia de trastornos del sueño, y estos podían ser causados ya por somnolencia o por desvelo. Esto correspondió a un 80% de los trabajadores. Luego seguimos con el sentimiento de sobrecarga laboral. En este caso, los trabajadores dijeron no padecerla, lo cual también nos llevó a concluir que es importante en el estrés laboral de estos trabajadores. Por último y cuarta, fue el consumo de bebidas alcohólicas, café o cigarrillo. En este pudimos determinar que el 74% de los trabajadores consumen alguno de estos tres. Y esta es una respuesta psicológica a la presión por la responsabilidad del trabajo que se ejerce en esta área de urgencias de la IPS. Pero además de estos, podemos determinar 3 factores más o 3 podemos concluir, como por ejemplo de que las mujeres manejan niveles más altos de estrés, lo que las convierte en más vulnerables a sufrir estos síntomas. También encontramos que de acuerdo a su ocupación laboral dentro del área de urgencias, se pudo deducir que las personas que son auxiliares de enfermería son las más afectadas, situación que se puede evidenciar en el sentimiento de sobrecarga laboral. Y por último, pudimos establecer que entre las edades de 26 a 35 años, es decir, adultos jóvenes, presentan un mayor número de factores de riesgo y síntomas para desarrollar trastornos o enfermedades mentales a causa del estrés laboral. Entramos a la discusión y conclusión. Ya habiendo analizado e interpretado los resultados de la encuesta, se confirma lo planteado por los autores Marín y Usma dentro de esos que permiten ser clasificados en 4 grupos: los personales, los profesionales, los institucionales y los ambientales. Y en la conclusión fue fácil determinar por los resultados de la encuesta que esta IPS sostiene un alto grado laboral en los trabajadores del área de urgencia. Y esto obvio debido a la alta responsabilidad que manejan como profesionales de la salud, donde una vida. En las recomendaciones hablamos de que los trabajadores deben desarrollar sus actividades acorde a lo que sus conocimientos y experiencias se lo permitan, para que éstas realicen de manera adecuada y no se generen frustraciones en los trabajadores.
Incentivar el buen clima laboral, al reconocimiento de las actividades realizadas por parte de los trabajadores, ejecutando charlas emocionales, entre otras actividades que promuevan un entorno laboral agradable y estable para los empleados. De esta manera, fortalecer la motivación, de modo que el trabajador y la empresa salgan beneficiados y la productividad aumente. Reconocer las prioridades y hacer un diagnóstico de qué es lo que genera estrés por parte del individuo le permitirá al trabajar en esta patología y asimismo reconocer el camino más adecuado para reducir el nivel de estrés. Listo, muchas gracias.